23 de la mañana, Javier Echeverry, responsable de Native Trades en España. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal estáis? Pues viendo a ver cómo nos pone la fotografía, que parece que los osos vienen, pero no sabemos si vienen en manada o viene uno solo y se lo van a comer. Bueno, yo creo que tenemos todos un poco el miedo en el cuerpo de que estamos muy arriba, estamos en máximos y claro, cualquier cosa podría desestabilizar esta situación, que es bastante anómala por otra parte. Si vemos un poco la situación que está pasando con el tema de la liquidez bancaria y vemos cómo empiezan los bancos a perder justamente, que es lo que estamos viendo esta mañana, un poco esa confianza por parte de los inversores, nos damos cuenta de que, bueno, resulta que es que tenemos una curva de tipos que empieza cada vez a acercarse mucho más. Si hablamos del bono a 10 y el bono a 2, efectivamente vemos aquí cómo cada vez está mucho más cerca. Y a menudo esta situación, cuando se separan la inversión de la curva, de la que llevamos hablando ya mucho tiempo, que hemos visto que esa separación del bono a 2 y el bono a 10, cuando se vuelven a juntar, históricamente hemos visto muchísimas ocasiones en las que de verdad ha comenzado en ese momento la recesión y por tanto se junta el miedo a que la distancia entre la inversión de la curva empieza a acercarse, lo cual podría devolver a esa curva del bono a 2 y el bono a 10 a su estado natural, espita de salida para comenzar probablemente una recesión un poco más profunda, un poco más fuerte, con el miedo al problema bancario, a esa liquidez. Pero claro, ¿qué sucede? Yo de momento los bancos me están dando depósitos mínimos. Sin embargo, tengo un bono a 2 años que me da prácticamente un 4%. Ayer en concreto un 4,25% máximo. Si me están dando un 0,80, un 1% en mis depósitos bancarios y tengo un 4 en la zona de los bonos a 2 años, lógicamente el nivel de riesgo de un bono soberano a 2 años es extremadamente bajo y yo pivoto ese capital que tengo en un depósito en un banco donde empiezo a ver que podría haber algún tipo de problema de liquidez a la parte de bonos. ¿Qué sucede? Que esto genera una ola en esa desconfianza de los depósitos que había y de la liquidez que podría haber dentro de los balances de los distintos bancos y empezamos a ver cómo empieza a tambalearse el sistema. ¿Hay un problema en el sentido de que ahora mismo está incidiendo un problema concreto? Yo creo que no, pero lo que sí que hay es muchísimo miedo a que suceda algo, porque lo cierto es que las valoraciones de los principales índices están en máximos absolutos, es decir, seguimos viendo todavía el IBEX, fijaos, con este doble techo relativo en los 9.500, vemos el Eurostoxx prácticamente en máximos, está ahora mismo cotizando en 4.346 cuando su máximo está en 4.419, es que no son ni 100 puntos. Vamos a ver lógicamente el SP500 y marcamos estos tres escenarios que venimos ya hablando mucho tiempo de ellos. Fijaos que os he marcado aquí este máximo donde el escenario C, que era el que estaba cumpliendo prácticamente a pies juntillas, lo para con respecto a este máximo. Este dato en el SP500 creo que sí, es importante tenerlo en cuenta, ver cómo justamente en la zona de este doble techo se ha marcado una retrocesión, una bajada importante y donde hemos visto pues esa corrección aproximadamente de, vamos a decirlo, un 2,46, nada espectacular, de momento no hay un gran problema, pero claro, lo que sí que vemos es que el miedo que tienen los inversores a vernos tan arriba, con cotizaciones tan altas, valoraciones bursátilmente hablando fantásticas, pero que luego no son soportadas tampoco por los datos macroeconómicos, pues lógicamente si los fundamentales no cuadran con los precios que estamos pagando por la inversión, mientras que el gráfico no nos diga que entramos en recesión, no nos queda otra que seguir comprando, que seguir la tendencia que nos está marcando el mercado, pero el miedo cada vez es mucho más alto y esa diatriba entre la liquidez, entre el bono a 2, entre dónde coloco mi inversión, dónde la protejo, nos da al final el resultado, como no puede ser de otra manera, de ese movimiento dentro del oro, que podemos ver pues un poco toda esta acumulación, ¿no?, que hemos visto en torno a los $2.000 la onza Troy. Vemos justamente que hay intentos de subida, que estamos buscando esos
2073, pero en cuanto pasa los 2000, punto en el que está ahora mismo en esos 1998 en tiempo real, vemos cómo enseguida vuelve a acumular, y eso es porque hay una terrible indecisión en la situación actual. Mientras que no tengamos muy claro dónde vienen esos osos, por qué puerta van a entrar, creo que todavía vamos a ver un poco durante esta semana esa volatilidad incrementarse un poquito. Recordemos que tenemos el VIX realmente bajo, estamos hablando de un 18,76. El VIX es verdaderamente bajo en esos precios y, por tanto, bueno, toda esta zona, como vemos, lo que hace cuando el VIX está tan bajo es tener un rebote importante. Por tanto, sería muy lógico pensar que el aumento del VIX va a generar de nuevo, o mejor dicho, que la volatilidad va a generar de nuevo el aumento del VIX. Javier, ¿estás en la tesis ahora mismo en la teoría de Selling May Go Away? Pues, yo personalmente sí. Me parece que es una muy buena opción, pero hay 1000 cosas que se pueden hacer. Digamos, el grueso de la inversión lo tienes que haber hecho ya en este momento. Ahora mismo, ¿para qué puedes aprovechar? Puedes aprovechar para estrategias nuevas con las que trabajes menos, que quieres probarlas un poco más en este simulador de estrategias de TradingView. Puedes probar para utilizar, si tu estilo de trading es un estilo de swing, si tu posicionamiento de tus carteras es un posicionamiento a largo plazo, puedes probar ese intradía que te va a permitir este movimiento. Es decir, no necesariamente hay que cerrarlo todo, pero para un inversor que opera a largo plazo o en periodos de swing trading con velas de un día, de una semana, realmente lo que no haya hecho en este momento ya no tiene demasiado sentido forzar esa rentabilidad. Estamos a las puertas de no se sabe qué todavía. Evidentemente sabemos, como decíamos, que estamos ante una situación bastante complicada, y de hecho hablábamos justamente de la parte del petróleo, cómo estaban subiendo. En este caso, en una entrevista para Intereconomía hablábamos de Petrobras, de esta petrolera brasileña, y cómo estaban levantando todas las petroleras, mientras que podemos ver cómo el crudo, por otra parte, no está siguiendo esa misma estela, empieza a corregir. Si os acordáis, hablábamos todo este tiempo de que era importante ver cómo el barril de crudo no superaba esta zona. Sin embargo, empieza a volver un poco a su ser. Como vemos, va a esta zona más baja de los 79, 80 dólares el barril, y lo normal sería que continuara bajando hasta estos 70 dólares. Sin embargo, las petroleras empiezan a hacer más dinerito. Por tanto, estamos en esa dicotomía de ver un poco qué es lo que sucede, de indecisión, y aprovechar para ir concluyendo la mayor parte de nuestras estrategias a medio plazo y disfrutar de lo que nos permite el trading, nos permite un trading activo, unas inversiones a corto plazo, donde podamos verdaderamente darle un apretón pequeño a la rentabilidad que ya hayamos conseguido. Parece que hemos perdido esa señal, Javier. Nos hemos escuchado en la parte final de... No sé si tenemos ahora señal con él. Parece que no. ¿Me escucháis? Ahora sí, Javier, que nos hemos perdido el final de cómo estabas comentándonos. Sí, decíamos que justamente la idea de Selling May and Go Away está muy bien para las carteras de largo plazo. Lo que hemos hecho con esas carteras de largo plazo, yo estoy bastante de acuerdo. Por lo general, en términos generales, aunque estos años son bastante peculiares y no podríamos tampoco compararlos de manera sencilla con lo que ha sido los últimos 10 o 15 años, pero sí que podemos entender que la parte de carteras a medio y largo plazo, ese swing trading, ese trading basado en velas diarias y velas semanales, sí que podemos tener cerrado un poco ese capítulo y aprovechar para darle un último apretón con estrategias que arriesguemos poca cantidad de capital, pero que nos permitan ese trading intradiario, ese trading a más corto plazo, donde podemos ver estos movimientos tremendamente aprovechables, porque la volatilidad aumenta. Y esa volatilidad que aumenta son oportunidades para ganar dinero dentro de los mercados financieros, que duda cabe. Gracias, Javier Echeverri, responsable de Active Trades en España. Buen día, buen negocio. Un placer igualmente, buen día.